buenos días a todos los que gentilmente nos escuchan y nos ven por este canal, que es de nuestra Iglesia Emmanuel. Les bendecimos grandemente, esperando de corazón que a través de los mensajes que se comparten en este canal todos los días puedan ser de bendición a todos aquellos que nos acompañan. Y les pedimos puedan compartirlo por lo menos a una persona que crean que le ayuda. Y para continuar con nuestra serie de los Salmos, estamos ahorita tomando la palabra del Señor que está en el Salmo 10. El Salmo 10, el encabezado dice la demora de su castigo. Y es una plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. La serie de los salmos en la que pertenece el Salmo 10 es el mundano y el impío. Entonces, siguiendo con el orden de acuerdo al tema de los salmos, que como ya habíamos dicho que es de el mundano y el impío, encontramos aquí que el Salmo 10 pertenece a esta parte de la clasificación. El Salmo 10 habla de la demora de su castigo y el encabezado del Salmo 10 en el que este día vamos a meditar. Buscamos el permiso de nuestro Padre, que es una gran plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Y vamos a comenzar leyendo el verso 1, que dice: ¿Por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Esta pregunta pudiera parecer que David le está haciendo un reclamo a Dios, pero esto no es así, hermanos. Aquí David habla que Dios se esconde debido al pecado del hombre. Pues Dios mismo dice en Job 36:7, no apartará de los justos sus ojos, pero a causa del orgullo, de las maquinaciones del perverso y de la codicia y de la jactancia del hombre, el Señor esconde su rostro. Y también podemos leer en el verso 2, y dice que con jactancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Verso 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Verso 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Verso 5 dice: sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejanos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. En este camino de pecado y de codicia que el hombre lleva, al hombre lo lleva a una ceguera espiritual, a confiar en sí mismo y no a confiar en Dios. En sus juicios, dice, es el caminar por el camino del pecado. Y seguimos leyendo en el verso 6 que dice: en su corazón no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Verso 7 dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraudes. Debajo de su lengua hay vejación y maldad.
verso 8, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente y sus ojos están acechando al desvalido. Y así es, pues, hermanos, que el hombre tiene la seguridad en la carne, con esperanzas falsas. En él lleva la maldición y maledicencias y engaños. Acecha con malicia, poniendo trampas al justo, injuriando y levantando falsos testimonios mediante una red de astucia. Qué interesante, ¿no? Que hay personas que hacen caer, tienden trampas a los demás. Pero, sin embargo, nosotros como hijos de Dios debemos de, como dice la palabra, tener nuestra confianza puesta en la fe de Jesucristo. Y en el verso 9 dice, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Verso 10, se encoge, se acecha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Verso 11 dice, en su corazón Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Aquí podemos ver, hermanos, que esos pobres son los que no leen la palabra de Dios, los que no escudriñan la palabra cada día, o por lo menos una vez al día, o qué sé yo, ¿verdad? La necesidad que cada uno tenga, el de buscar la palabra de Dios como el sustento espiritual. Porque la gente cae en la red de los impíos. La gente no tiene confianza en Dios y por eso no tiene esa visión, esa visión divina del Padre. Y podemos verlo, por ejemplo, en el verso 12 que dice, levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Verso 3 dice, ¿por qué desprecias el malo a Dios? ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Verso 14 dice, tú lo has visto, porque miras el trabajo de la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Y es por eso que David clama a su ayudador, clama al ayudador divino, que es nuestro Padre. Y esto es para descubrir el pecado del impío, para que los pobres tengan la recompensa y no pasar por angustias y despojos a causa del impío. Y seguimos leyendo en el verso 15 que dice, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo, hasta que no halles ninguna. Verso 16 dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Verso 17 dice, el deseo de los humildes oíste. En el verso 18 dice, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y esta es la certeza real que David tiene, la certeza del juicio divino de Dios.
de la separación de los justos y de los impíos. Esta es la certeza consoladora, hermanos, que cuando nos acogemos a Dios, Él nos ampara, escucha al humilde, porque esa es la promesa de Dios. Sin fundamentos, con la palabra de Dios. En sus caminos dice, y sabemos también que tenemos el amor divino de Dios. Y Él es el que escudriña los corazones. Esto nos lo confirma la palabra de Dios en el libro de Nehemías 1:5, que vamos a leer y dice: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Y por qué Dios aquí? Porque Dios aquí dice que es el Rey, y como Rey nos da la preparación espiritual. Nos da un oído agudo, un oído fino para escucharle a Él. Para escucharle a Él también con toda sinceridad, porque cuando le buscamos, le hallamos. Le hallamos en fe, en justicia, y confesando nuestras ofensas para que seamos sanados y limpiados de toda maldad. En oración verdaderamente que es escuchada por Dios, en obediencia como cuando Abraham, Jacob, Salomón, Daniel, Pablo, David y muchos otros oraron a Dios de los ejércitos. Ellos oraron verdaderamente en obediencia, oraron en la voluntad de Dios. Por eso Dios escuchó sus plegarias, sus peticiones. Y así es como nosotros, como cristianos, hermano, debemos de orar con mucha sinceridad, pero siempre acogiéndonos a la voluntad de nuestro Padre, porque esa es la verdadera razón por la que nosotros conocemos a Dios. Lo conocemos porque le tenemos confianza, porque sabemos que cuando oramos y clamamos a Él, Él escucha. Aun cuando su respuesta no sea pronta, Él escucha, porque Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros, y sus tiempos son perfectos, porque de alguna manera Él nos ha escogido para poder ser su nación santa, como dice su palabra, su pueblo escogido. Entonces no dudemos, hermanos, en que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no dudemos en que Él escucha nuestras plegarias, de cualquier tipo que sea, porque no es en específico una oración, sino que Él escucha todas las oraciones y Él pone su oído para que nosotros nos quedemos tranquilos. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración de gratitud para poder despedirnos en esta mañana. Padre maravilloso, y cómo no darte gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, tu misericordia es grande. Tu misericordia, Señor, se derrama sobre todo tu pueblo. Y es un día maravilloso, Señor, porque tu misericordia siempre nos acompaña. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permitiste estar aquí en esta mañana delante de ti, Padre, compartiendo, Señor, esta palabra con nuestros hermanos.
Señor, para que nuestras mentes estén ejercitadas, Señor, en tu palabra, para que nuestro corazón, Señor, haga ese ejercicio de abrirse para escuchar tu voz. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tal vez a por lo menos una persona le puede servir esta palabra. Y ese es el regocijo que muchas veces hay en el cielo cuando alguien abre su corazón a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.